Del Evangelio como me ha sido revelado. Capítulo 635. Lección sobre los sacramentos y predicciones sobre la Iglesia. 22 de abril de 1947. Estoy en otro monte, más poblado aún de bosques, no lejos de Nazaret, a la que lleva un camino que bordea la base del monte. Jesús los invita a sentarse en un círculo, más cerca los apóstoles, detrás de estos los discípulos, los que de los 72 no se habían desperdigado yendo a distintos lugares, más Zacarías y José. Marciam está a sus pies en una posición de privilegio. Jesús, en cuanto se sientan y se callan, y están todos atentos a sus palabras, empieza a hablar y dice: Prestadme toda vuestra atención, porque os voy a decir cosas de suma importancia. Todavía no las comprenderéis todas, ni todas bien, pero aquel que vendrá después de mí os las hará comprender. Escuchad, pues. Nadie está más convencido que vosotros de que sin la ayuda de Dios el hombre peca fácilmente, pues es debilísima su constitución, debilitada por el pecado. Sería, entonces, un redentor imprudente si después de haberos dado tanto para redimiros, no diera también los medios para conservaros en los frutos de mi sacrificio. Sabéis que toda la facilidad para pecar viene de la culpa, que privando de la gracia a los hombres, los despoja de su fortaleza, que está en la unión con la gracia. Habéis dicho: pero tú has devuelto la gracia. No, ha sido devuelta a los justos hasta mi muerte. Para devolvérsela a los próximos se requiere un medio que no será solamente una figura ritual, sino que imprimirá verdaderamente en quien lo reciba el carácter real de Hijo de Dios, cuales eran Adán y Eva, cuya alma, vivificada por la gracia, poseía dones excelsos que Dios había dado a su amada criatura. Vosotros sabéis lo que tenía el hombre y lo que perdió el hombre. Ahora, por mi sacrificio, las puertas de la gracia están de nuevo abiertas, y el río de la gracia puede descender hacia todos los que la piden por amor a mí. Por eso, los hombres tendrán el carácter de hijos de Dios por los méritos del primogénito de los hombres, por los méritos de quien os habla, vuestro Redentor, vuestro Pontífice eterno, vuestro hermano en el Padre, vuestro Maestro. Desde Jesucristo y por Jesucristo, los hombres presentes y futuros podrán poseer el cielo y gozar de Dios, fin último del hombre. Hasta ahora, ni los justos más justos, aunque estuvieran circuncidados como hijos del pueblo elegido, podían alcanzar este fin. Dios consideraba sus virtudes, sus lugares estaban preparados en el cielo, pero éste les estaba vedado, y negado les era el gozar de Dios, porque en sus almas jardines benditos florecidos con toda suerte de virtudes, estaba también el árbol maldito de la culpa original, y ninguna obra, por santa que fuera, podía destruirlo, y no es posible entrar en el cielo con raíces y frondas de tan maléfico árbol. El día de la Parasceve, el suspiro de los patriarcas y profetas y de todos los justos de Israel se aplacó en el gozo de la resurrección, redención cumplida, y las almas, más blancas que nieve montana hasta donde alcanzaba su virtud, se vieron libres incluso de la única mancha que las mantenía apartadas del cielo. Pero el mundo continúa. Generaciones y más generaciones surgen y surgirán. Pueblos y más pueblos vendrán a Cristo. ¿Puede Cristo morir para cada nueva generación, para salvarla, o para cada pueblo que a Él venga? No. Cristo ha muerto una vez y no volverá a morir jamás en toda la eternidad. Habrá de suceder, pues, que estas generaciones, estos pueblos, se hagan sabios por mi palabra, pero no posean el cielo, ni gocen de Dios por estar heridos por la mancha original.
tampoco. No sería justo, ni para ellos, pues vano sería su amor a mí, ni para mí, pues por demasiado pocos habría muerto. Y entonces, ¿cómo conciliar estas cosas distintas? ¿Qué nuevo milagro habrá Cristo, que ya ha hecho muchos, antes de dejar el mundo para ir al cielo, después de haber amado a los hombres hasta querer morir por ellos? Ya ha hecho uno, dejando su cuerpo y su sangre para alimento fortalecedor y santificador, y para recuerdo de su amor. Y os ha mandado que hagáis lo que él hizo para recuerdo suyo, y como medio santificador para los discípulos, y para los discípulos de los discípulos, hasta el final de los tiempos. Pero aquella noche, purificados ya vosotros externamente, ¿recordáis lo que hice? Me ceñí una toalla y os lavé los pies. Y a uno de vosotros que se escandalizaba de aquel gesto demasiado humillante, le dije: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. No entendisteis lo que quería decir, ni de qué parte hablaba, ni qué símbolo estaba poniendo. Pues bien, os lo digo. Además de haberos enseñado la humildad y la necesidad de ser puros para entrar a formar parte del reino mío, además de haberos hecho observar benignamente que Dios, de uno que es justo y por tanto puro en su espíritu y en su intelecto, exige únicamente una última purificación de aquella parte que necesariamente más fácilmente se contamina, incluso en los justos. Quizás solo el polvo que la necesaria convivencia con los hombres deposita en los miembros limpios, en la carne. Además de estas cosas, enseñé otra. Os lavé los pies, la parte inferior del cuerpo, la que va entre barro y polvo, a veces incluso entre inmundicias, para significar la carne, la parte material del hombre, la cual tiene siempre, excepto en lo sin mancha original, o por obra de Dios o por naturaleza divina, imperfecciones, a veces tan mínimas que solo Dios las ve, pero que verdaderamente deben ser vigiladas para que no cobren fuerza y se transformen en hábito natural, y deben ser agredidas para ser extirpadas. Os lavé los pies, pues. ¿Cuándo? Antes de la fracción del pan y del vino transubstanciados en mi cuerpo y en mi sangre. Porque yo soy el Cordero de Dios y no puedo descender a donde Satanás tiene puesta su huella. Así pues, primero os lavé, luego me di a vosotros. También vosotros lavaréis con el bautismo a los que vengan a mí, para que no reciban indignamente mi cuerpo y no se transforme en tremenda condena de muerte. ¿Os estremecéis? ¿Os miráis? Con las miradas os preguntáis. ¿Y Judas, entonces? Os digo, Judas comió su muerte. El supremo acto de amor no le tocó el corazón. El extremo intento de su maestro chocó contra la piedra de su corazón, y esa piedra, en lugar del ataúd, lleva grabada la horrenda sigla de Satanás, la señal de la bestia. Así pues, os lavé antes de admitiros al banquete eucarístico, antes de escuchar la confesión de vuestros pecados, antes de infundiros el Espíritu Santo y, por tanto, el carácter de verdaderos cristianos reconfirmados en gracia y de sacerdotes míos. Hágase pues así con aquellos a quienes debéis preparar para la vida cristiana. Bautizad con agua en el nombre de Dios uno y trino, y en mi nombre, y por mis méritos infinitos, para que sea borrada de los corazones la culpa original, sean perdonados los pecados, sean infundidas la gracia y las santas virtudes, y el Espíritu Santo pueda descender a morar en los templos consagrados que serán los cuerpos de los hombres que viven en la gracia del Señor. ¿Era necesaria el agua para borrar el pecado? El agua no toca al alma, no, pero tampoco el signo inmaterial toca la vista del hombre, tan material en todas sus acciones.
Bien podía yo infundir la vida sin el medio visible, pero ¿quién lo habría creído? ¿Cuántos son los hombres que saben creer firmemente si no ven? Tomad, pues, de la antigua ley mosaica el agua lustral, usada para purificar los impuros y admitirlos de nuevo, cuando se habían contaminado con un cadáver en los campamentos. Es verdad, todo hombre que nace está contaminado al tener contacto con un alma muerta a la gracia. Sea pues ésta con el agua lustral, purificada del contacto impuro, y hágasela digna de entrar en el templo eterno. Y tened estima por el agua, después de haber expiado y redimido con 33 años de vida fatigosa, culminada en la pasión, y después de haber dado mi sangre por los pecados de los hombres, fueron extraídas del cuerpo desangrado e inmolado del mártir las aguas saludables para lavar la culpa original. Con el sacrificio consumado, yo os he redimido de aquella mancha. Si en el umbral de la muerte un milagro mío divino me hubiera hecho descender de la cruz, en verdad os digo que por la sangre derramada habría purificado las culpas, pero no la culpa. Para esta ha sido necesaria la consumación total. En verdad, las aguas saludables de que habla Ezequiel han salido de este costado mío. Sumergid en él a las almas, que salgan de él inmaculadas para recibir al Espíritu Santo, que en memoria de aquel soplo que el Creador expiró en Adán, para darle el Espíritu y por tanto la imagen y semejanza con él, volverá a soplar y a morar en los corazones de los hombres redimidos. Bautizad con mi bautismo, pero en el nombre del Dios Trino, porque en verdad, si el Padre no hubiera querido y el Espíritu no hubiera actuado, el Verbo no se habría encarnado, y vosotros no habríais recibido redención. Por lo cual, es cuestión de justicia y de deber el que todo hombre reciba la vida por aquellos que se han unido en el querérsela dar, nombrándose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el acto del bautismo, que de mí tomará el nombre de cristiano para diferenciarle de los otros, pasados o futuros, los cuales serán ritos, pero no signos indelebles en la parte inmortal. Y tomad el pan y el vino como yo hice, y en mi nombre bendecid, fraccionad y distribuid, y se nutran de mí los cristianos, y haced del pan y del vino una ofrenda al Padre de los cielos, inmolándola después en memoria del sacrificio que yo ofrecí y llevé a cabo en la cruz por vuestra salvación. Yo, sacerdote y víctima por mí mismo, me ofrecí y sacrifiqué, no pudiendo ninguno, si yo no hubiera querido hacer esto de mí. Vosotros, mis sacerdotes, haced esto en memoria mía, y para que los tesoros infinitos de mis sacrificios suban impetradores a Dios y desciendas propicios sobre todos aquellos que los invocan con fe segura. Fe segura he dicho. No se exige ciencia para gozar del eucarístico alimento y del eucarístico sacrificio, sino fe. Fe en que ese pan y en ese vino, que uno, autorizado por mí y por los que después de mí vendrán, vosotros, tú Pedro, pontífice nuevo de la nueva iglesia, tú Santiago de Alfeo, tú Juan, tú Andrés, tú Simón, tú Felipe, tú Bartolomé, tú Tomás, tú Judas Tadeo, tú Mateo, tú Santiago de Zebedeo, consagre en mi nombre, es mi verdadero cuerpo, mi verdadera sangre, y fe en que quien se nutre de ellos me recibe en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y fe en que quien me ofrece realmente a Jesucristo como Él se ofreció por los pecadores del mundo. Un niño o un ignorante me pueden recibir
al igual que pueden hacerlo un adulto y una persona adulta. Y el sacrificio ofrecido aportará a un niño o a un ignorante los mismos beneficios que a cualquiera de vosotros. Basta con que en ellos haya fe y gracia del Señor. Pero vosotros vais a recibir un nuevo bautismo, el del Espíritu Santo. Os lo he prometido y se os dará. El propio Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. Ya os diré cuándo. Y quedaréis repletos de él con la plenitud de los dones sacerdotales. Podréis, por tanto, como he hecho yo con vosotros, infundir el Espíritu Santo de que estaréis repletos, para confirmar en gracia a los cristianos e infundir en ellos los dones del Paráclito. Sacramento regio poco inferior al sacerdocio, que tenga la solemnidad, pues, de las consagraciones mosaicas, con la imposición de las manos y la unción con óleo perfumado, en el pasado usado para consagrar a los sacerdotes. No os miréis asustados. No estoy diciendo palabras sacrílegas. No os estoy enseñando un acto sacrílego. La dignidad del cristiano es tal que, lo repito, en poco es inferior a un sacerdocio. ¿Dónde viven los sacerdotes? En el templo. Y un cristiano será un templo vivo. ¿Qué hacen los sacerdotes? Sirven a Dios con oraciones, con sacrificios y cuidando de los fieles. Esto hubieran debido hacer, y el cristiano servirá a Dios con la oración y el sacrificio y con la caridad fraterna. Y escucharéis la confesión de los pecados, así como yo he escuchado los vuestros y los de muchos, y he perdonado donde he visto verdadero arrepentimiento. ¿Os inquietáis? ¿Por qué? ¿Tenéis miedo de no saber distinguir? He hablado otras veces sobre el pecado y sobre el juicio acerca del pecado. Y al juzgar, acordaos de meditar en las 7 condiciones por las que una acción puede ser o no pecado, y de distinta gravedad. Resumo: ¿cuándo se ha pecado y cuántas veces? ¿Quién ha pecado? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cuál es la materia del pecado? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué ha pecado? Pero no temáis, el Espíritu Santo os ayudará. Eso sí, con todo mi corazón os conjuro que observéis una vida santa, la cual aumentará de tal manera en vosotros las luces sobrenaturales, que llegaréis a leer sin error el corazón de los hombres, y podréis con amor y autoridad declarar a los pecadores, temerosos de revelar su pecado o rebeldes para confesarlo, el estado de sus corazones, ayudando a los tímidos y humillando a los impenitentes. Recordad que la tierra pierde al absolvedor y que vosotros debéis ser lo que yo era, justo, paciente, misericordioso, pero no débil. Os he dicho, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que aquí atéis quedará atado en el cielo. Por tanto, con sopesada reflexión, juzgad a cada uno de los hombres sin dejaros corromper por simpatías o antipatías, por regalos o amenazas, imparciales en todo y para todos como es Dios, teniendo presentes la debilidad del hombre y las insidias de los enemigos. Os recuerdo que algunas veces Dios permite también las caídas de sus elegidos, no porque le guste verlos caer, sino porque de una caída puede resultar un bien futuro mayor. Tended pues la mano a quien cae, porque no sabéis si esa caída puede ser la crisis que remedia una enfermedad que para siempre termina, dejando en la sangre una purificación que produce salud, en nuestro caso, que produce santidad. Sed, por el contrario, severos con los que no tengan respeto hacia mi sangre, y acabada de lavar su alma por el lavacro divino, se arrojen al cieno 1 y 100 veces. No los maldigáis, pero sed severos,
exhortadlos. Reciban vuestro llamamiento 70 veces 7. Recurriréis al extremo castigo de separarlos del pueblo elegido, solo cuando su pertinacia en un pecado que escandalice a los hermanos os obligue a actuar para no haceros cómplices de sus acciones. Recordad lo que dije: si tu hermano ha pecado, corrígele a solas. Si no te escucha, corrígele ante 2 o 3 testigos. Si esto no basta, ponlo en conocimiento de la iglesia. Si no escucha ni siquiera a la iglesia, considérale como un gentil y un publicano. En la religión mosaica, el matrimonio es un contrato, que en la nueva religión cristiana sea un acto sagrado e indisoluble, sobre el cual descienda la gracia del Señor para hacer de los cónyuges 2 ministros suyos en la propagación de la especie humana. Tratad desde los primeros momentos de aconsejar al cónyuge procedente de la nueva religión que induzca al cónyuge que aún se halla fuera del número de los fieles a entrar a formar parte de este número, para evitar esas dolorosas divisiones de pensamiento y consiguientemente de paz que hemos observado incluso entre nosotros. Pero cuando se trate de fieles en el Señor, que por ninguna razón se desuna aquello que Dios ha unido. Y en el caso de una parte que se encuentre, siendo cristiana, unida a otra parte gentil, aconsejo que aquella lleve su cruz con paciencia y mansedumbre, y también con fortaleza, hasta el punto de saber morir por defender su fe, pero sin abandonar al cónyuge al que se ha unido con su pleno consenso. Este es mi consejo para una vida más perfecta en el estado matrimonial. Mientras no sea posible, lo será con la difusión del cristianismo, tener matrimonios de fieles. Entonces, sagrado e indisoluble ha de ser el vínculo y santo el amor. Malo sería el que, por la dureza de los corazones, se diera en la nueva fe lo que se dio en la antigua, la permisión del repudio y de la separación, para evitar escándalos creados por la libidine del hombre. En verdad os digo que todos deben llevar su cruz en todos los estados, y también en el matrimonial. También os digo en verdad que ninguna presión debe doblegar vuestra autoridad que afirme: no es lícito a aquel que quiera pasar a nuevo desposorio antes de que uno de los cónyuges haya muerto. Os digo que es mejor que una parte corrompida se separe, ella sola o seguida por otros, antes que concederle por retenerla en el cuerpo de la iglesia algo que sea contrario a la santidad del matrimonio, escandalizando a los humildes y poniéndolos en la tesitura de hacer consideraciones desfavorables a la integridad sacerdotal y sobre todo el valor de la riqueza o del poder. Acto serio y santo son las nupcias, y para mostrar esto estuve en una boda y allí realicé el primer milagro. Pero, ay, si degeneran en libidine y capricho. El matrimonio, contrato natural entre el hombre y la mujer, que se eleve de ahora en adelante a contrato espiritual, por el cual las almas de 2 que se aman juren servir al Señor en un amor recíproco, ofrecido a Él en obediencia a su imperativo de procreación para dar hijos al Señor. Otra cosa, Santiago, ¿recuerdas lo que hablamos en el Carmelo? Desde entonces te he venido hablando, pero los otros ignoran esto. Visteis a María de Lázaro ungir mis miembros en la cena del sábado en Betania. En esa ocasión os dije: ella me ha preparado para la sepultura, y en verdad lo hizo. No para la sepultura, ella creía que ese dolor estaba aún lejano, pero sí para purificar mis miembros de todas las impurezas del camino, para ungirlos, y así se hubiera perfumado con óleo balsámico al trono. La vida del hombre es un camino. La entrada del hombre en la otra vida
debería ser la entrada en el reino. A todo rey se le unge y perfuma antes de subir a su trono y mostrarse a su pueblo. También el cristiano es un hijo del rey que recorre su camino en dirección al reino a donde el Padre le llama. La muerte del cristiano no es sino la entrada en el reino para subir al trono que el Padre le ha preparado. La muerte, para aquel que sabiendo que está en su gracia no teme a Dios, no infunde espanto. Ahora bien, purifíquese de todo residuo el cuerpo de aquel que deba subir al trono, para que se conserve hermoso para la resurrección, y purifíquesele el espíritu, para que resplandezca en el trono que el Padre le ha preparado, para que aparezca con la dignidad que corresponde al Hijo de tan gran Rey. Aumento de la gracia, cancelación de los pecados de que el hombre tenga pleno arrepentimiento, suscitación de ardoroso deseo del bien, comunicación de fuerza para el combate supremo. Esto ha de ser la unción que se dé a los moribundos cristianos, o dicho más propiamente, a los cristianos que estén para nacer, porque en verdad os digo que el que muere en el Señor nace a la vida eterna. Repetid el gesto de María en los miembros de los elegidos, y que ninguno lo considere indigno de él. Yo acepté de manos de una mujer aquel óleo balsámico. Que todo cristiano se sienta honrado considerándolo una gracia suprema que le viene de la iglesia de la que es hijo, y que lo acepte del sacerdote para quedar limpio de sus últimas manchas. Y que todo sacerdote gustosamente repita en el cuerpo de su hermano moribundo el acto de amor de María para con el Cristo penante. En verdad os digo que aquello que en aquella ocasión no hicisteis conmigo, dejando que una mujer os llevara a la delantera, y ahora pensáis en ello con mucho dolor, podéis hacerlo en el futuro, y tantas veces cuantas sean las que os inclinéis con amor hacia un moribundo, para prepararle para su encuentro con Dios. Yo estoy en los mendigos y en los moribundos, en los peregrinos, en los huérfanos, en las viudas, en los prisioneros, en los que tienen hambre, sed o frío, en los que están afligidos o cansados. Yo estoy en todos los miembros de mi místico cuerpo, que es la unión de mis fieles. Amadme en ellos, y ofreceréis reparación por vuestro desamor de tantas veces, y me daréis gran alegría a mí, y a vosotros os daréis mucha gloria. Y considerad que contra vosotros conspiran el mundo, la edad, las enfermedades, el tiempo, las persecuciones. Evitad, pues, el ser ávaros de lo que habéis recibido, y evitad la imprudencia. Transmitid por esto en mi nombre el sacerdocio a los mejores de entre los discípulos, para que la tierra no se quede sin sacerdotes, y que sea un carácter sagrado concedido después de un profundo examen, no verbal, sino de las acciones de aquel que pide ser sacerdote, o de aquel a quien juzguéis apto para serlo. Pensad en lo que es el sacerdote, en el bien que puede hacer y en el mal que puede hacer. Habéis visto una muestra de lo que puede hacer un sacerdote venido a menos en su carácter sagrado. En verdad os digo que por las culpas del templo esta nación será dispersada, pero también os digo que en verdad que igualmente será destruida la tierra cuando el abominio de la desolación entre en el nuevo sacerdocio, conduciendo a los hombres a la apostasía para abrazar las doctrinas infernales. Entonces surgirá el hijo de Satanás, y los pueblos tremendamente horrorizados gemirán, y pocos permanecerán fieles al Señor. Entonces, entre convulsiones de horror vendrá el final, tras la victoria de Dios y de sus pocos elegidos, y descenderá la ira de Dios sobre todos los malditos. Desventura, 3 veces desventura, si para esos pocos ya no hay santos,
los últimos pabellones del templo del Cristo. Desventura, 3 veces desventura si para confortar a los últimos cristianos no hay verdaderos sacerdotes como los habrá para los primeros. En verdad, la última persecución, no siendo persecución de hombres, sino del hijo de Satanás y de sus seguidores, será horrenda. ¿Sacerdotes? Tan feroz será la persecución de las hordas del anticristo, que los de la última hora deberán ser más que sacerdotes, semejantes al hombre vestido de lino, tan santo que está al lado del Señor, el hombre de la visión de Ezequiel. Deberán infatigablemente, con su perfección, marcar una tau en los espíritus de esos pocos fieles, para que llamas de infierno no las cancelen. ¿Sacerdotes? Ángeles, ángeles que agiten el turíbulo cargado de los inciensos de sus virtudes para purificar el aire de los miasmas de Satanás. Ángeles, más que ángeles, otros Cristos para que los fieles del último tiempo puedan perseverar hasta el final. Esto es lo que deberán ser. Pero el bien y el mal futuros tienen raíz en el presente. Los aludes empiezan con un copo de nieve. Un sacerdote indigno, impuro, hereje, infiel, incrédulo, tibio o frío, apagado, insípido, lujurioso, hace un daño 10 veces superior al que provoca un fiel culpable de los mismos pecados, y arrastra a muchos otros al pecado. La relajación en el sacerdote, el acoger doctrinas impuras, el egoísmo, la codicia, la concupiscencia en el sacerdocio, ya sabéis en dónde desembocan: en el deicidio. Y en los siglos futuros ya no se podrá matar al Hijo de Dios, pero sí se podrá matar la fe en Dios, la idea de Dios, por lo cual se llevará a cabo un deicidio aún más irreparable, porque carecerá de resurrección. Sí, se podrá llevar a cabo, lo veo, podrá ser llevado a cabo por los demasiados Judas de Queriot de los siglos futuros. Un horror. Mi iglesia removida de sus quicios por sus propios ministros, y yo sosteniéndola con la ayuda de las víctimas, y ellos, esos sacerdotes que tendrán únicamente las vestiduras del sacerdote, pero no su alma, ayudando a intensificar las olas agitadas por la serpiente infernal contra tu barca. Pedro, en pie, yérguete, transmite esta orden a tus sucesores. Mano al timón, mano dura con los náufragos que han querido naufragar y tratan de hacer naufragar a la barca de Dios. Descarga tu mano, pero salva y sigue adelante. Sé severo, porque justo es el castigo contra los hombres rapaces. Defiende el tesoro de la fe. Mantén alta la luz como un faro por encima de las olas desatadas, para que los que siguen a tu barca vean y no perezcan. Pastor y nauta para los tiempos tremendos, recoge, guía, levanta alto mi evangelio, porque en él, y no en otra ciencia, se halla la salvación. Lo mismo que nos ha sucedido a los de Israel, y aún más profundamente, llegarán tiempos en que el sacerdocio creerá, por saber solo lo superfluo, desconociendo lo indispensable, o conociendo solo su forma muerta, esa forma con que ahora conocen los sacerdotes la ley, o sea, no el espíritu sino el revestimiento, y exageradamente recargado de adornos, creerá, digo, ser una clase superior. Vendrán tiempos en que el libro quedará sustituido por todos los demás libros, y aquel será usado solo como lo usaría uno que debiera utilizar forzadamente un objeto, o sea, mecánicamente, como un agricultor ara, siembra, recoge, sin meditar en la maravillosa providencia que hay en esa nueva multiplicación de semillas que sucede todos los años. Una semilla arrojada a la tierra removida que se hace tallo y espiga,
luego harina, y luego pan por paterno amor de Dios. Quien, al llevarse a la boca un trozo de pan, alza el espíritu hacia aquel que creó la primera semilla, y desde siglos la hace renacer y crecer, distribuyendo con medida las lluvias y el calor, para que germine y se alce y madure, sin que se ponga lacia o se queme. Así llegará el tiempo en que será enseñado el Evangelio científicamente bien, pero espiritualmente mal. Ahora bien, ¿qué es la ciencia si falta la sabiduría? Es paja, paja que se hincha y no nutre, y en verdad os digo que llegará un tiempo en que demasiados de entre los sacerdotes serán semejantes a pajares llenos, soberbios pajares, que se mostrarán arrogantes con su orgullo de estar muy llenos, como si a sí mismos se hubieran proporcionado esas espigas que coronaron las cañas, como si todavía las espigas estuvieran en la cima de las cañas, y creerán ser todo por tener toda esa paja, en vez del puñado de mies, del verdadero alimento que es el espíritu del Evangelio. Un montón de paja. Pero, ¿puede bastar la paja? Ni siquiera para el vientre del jumento basta, y si el amo del jumento no vigoriza al animal con cereales y forraje fresco, el jumento nutrido solo con paja se debilita e incluso muere. Pues bien, os digo que llegará el momento en que los sacerdotes, olvidando que con pocas espigas instruía a los espíritus en orden a la verdad, y olvidando cuánto le costó a su Señor ese verdadero pan del Espíritu, sacado por entero y solamente de la sabiduría divina, expresado por la divina palabra, noble en su forma doctrinal, incansable en repetirse, para que no se pierdan las verdades dichas, humilde en su forma, sin atavíos de ciencias humanas, sin complementos históricos y geográficos. No se preocuparán del alma de ese pan del Espíritu, sino sólo del revestimiento con que presentarlo, para hacer ver a las multitudes cuántas cosas saben, y el espíritu del Evangelio quedará difuminado en ellos bajo avalanchas de ciencia humana. Pero, si no lo poseen, ¿cómo pueden transmitirlo? ¿Qué darán a los fieles estos pajares hinchados? Paja. ¿Qué alimento recibirán de ellos los espíritus de los fieles? Pues lo que no da para más que para arrastrar una mortecina vida. ¿Qué fruto producirán de esta enseñanza y de este conocimiento imperfecto del Evangelio? Pues el enfriamiento de los corazones, el que entra en doctrinas heréticas, doctrinas e ideas más que heréticas, incluso en vez de la única, verdadera doctrina, y la preparación del terreno para la bestia, para su fugaz reino de hielo, tinieblas y horror. En verdad os digo que de la misma manera que el Padre y Creador multiplica las estrellas para que no se despueble el cielo por las que, terminada su vida, perecen, así igualmente yo tendré que evangelizar muchísimas veces a discípulos a los que distribuiré entre los hombres y a lo largo de los siglos. Y también en verdad os digo que el destino de éstos será como el mío, es decir, la sinagoga y los soberbios los perseguirán como me han perseguido a mí. Pero tanto yo como ellos tenemos nuestra recompensa, la de hacer la voluntad de Dios y la de servirle hasta la muerte de cruz, para que su gloria resplandezca y el conocimiento de Él no se apague. Pero tú, pontífice, y vosotros, pastores, en vosotros y en vuestros sucesores, velad para que no se pierda el espíritu del Evangelio, e incansablemente orad al Espíritu Santo, para que en vosotros se renueve un continuo Pentecostés. No sabéis lo que quiero decir, pero pronto lo sabréis, de forma que podáis comprender todos los idiomas y discernir mis voces de las del simio de Dios, Satán, y elegir aquellas.
y no dejéis caer en el vacío mis voces futuras. Cada una de ellas es un acto de misericordia mía para ayudaros, y esas voces, cuanto más vea yo por razones divinas que el cristianismo las necesita para superar las borrascas de los tiempos, más numerosas serán. Pastor y nauta, Pedro, pastor y nauta. Llegará el día en que no te bastará con ser pastor si no eres nauta, ni con ser nauta si no eres pastor. Ambas cosas deberás ser para mantener congregados a los corderos, esos corderos que tentáculos y garras feroces tratarán de arrebatarte, o falaces músicas de promesas imposibles te seducirán, y para llevar adelante la barca, esa barca que será embestida por todos los vientos de septentrión y meridión, de oriente y occidente, azotada y sacudida por las fuerzas del abismo, asaeteada por los arqueros de la bestia, lamida por el aliento de fuego del dragón, que barrerá sus bordes con su cola, de forma que los imprudentes sufrirán el fuego y perecerán cayendo a las enfurecidas olas. Pastor y nauta en los tiempos tremendos, tu brújula, el Evangelio. En él están la vida y la salvación, y todo está dicho en él. Todos los artículos del Código Santo, todas las respuestas para los múltiples casos de las almas están en él, y haz que de él no se separen ni los sacerdotes ni los fieles. Haz que no vengan dudas sobre él, ni alteraciones a él, ni sustituciones, ni sofisticaciones. El Evangelio, soy yo mismo el Evangelio, desde el nacimiento hasta la muerte. En el Evangelio está Dios, porque en él aparecen manifiestas las obras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio es amor. Yo he dicho, mi palabra es vida. He dicho, Dios es caridad. Que conozcan pues los pueblos mi palabra y tengan en ellos el amor, o sea, a Dios, para tener el reino de Dios, porque el que no está en Dios no tiene en sí la vida, porque los que no reciban la palabra del Padre no podrán ser una sola cosa con el Padre, conmigo y con el Espíritu Santo en el cielo, y no podrán pertenecer a ese único redil que es santo como yo quiero que lo sea. No serán sarmientos unidos a la vid, porque quien rechaza en su totalidad o parcialmente mi palabra, es un miembro por el que ya no circula la savia de la vid. Mi palabra es savia que nutre y hace crecer y fructificar. Todo esto lo haréis en recuerdo de mí, que os lo he enseñado. Mucho más podría deciros sobre estas cosas, pero me he limitado a echar la semilla. El Espíritu Santo la hará germinar. He querido daros yo la semilla, porque conozco vuestros corazones y sé cómo titubeáis a causa del miedo, por indicaciones espirituales inmateriales. El miedo a caer en engaño paralizaría vuestra voluntad. Por eso os he hablado. Yo primero, de todas las cosas. Luego el Paráclito os recordará mis palabras y os las ampliará detalladamente. Y no temeréis porque recordaréis que la primera semilla os la di yo. Dejaos guiar por el Espíritu Santo. Si mi mano os ha guiado con dulzura, su luz es dulcísima. Él es el amor de Dios. Así yo me marcho contento porque sé que Él ocupará mi lugar y os guiará al conocimiento de Dios. Todavía no le conocéis, a pesar de que os haya hablado mucho de Él, pero no es culpa vuestra. Vosotros habéis hecho de todo por comprenderme y por eso estáis justificados, a pesar de que hayáis comprendido poco en 3 años. La falta de la gracia ofuscaba vuestro espíritu. Ahora también comprendéis poco, aunque la gracia de Dios haya descendido de mi cruz sobre vosotros. Tenéis necesidad del fuego. Un día hablé de esto a uno de vosotros, yendo por los caminos de las orillas del Jordán. La hora ha llegado. Vuelvo a mi Padre, pero no os dejo solos,
porque os dejo la Eucaristía, o sea, a vuestro Jesús hecho alimento para los hombres, y os dejo al amigo, al Paráclito. Él os guiará. Paso vuestras almas de mi luz a su luz, y Él llevará a cabo vuestra formación. ¿Nos dejas ahora? Aquí, en este monte, están todos desolados. No, todavía no, pero el tiempo vuela y pronto llegará ese momento. No me dejes en la tierra sin ti, Señor. Te he querido desde tu nacimiento hasta tu muerte, desde tu muerte hasta tu resurrección y siempre. Pero demasiado triste sería saber que no estuvieras ya entre nosotros. Escuchaste la oración del padre de Eliseo. Has acogido las peticiones de muchos. Acoge la mía, Señor. Suplica a Isaac de rodillas, tendidas sus manos hacia adelante. La vida que todavía podrías tener sería predicación de mí, quizás gloria de martirio. Supiste ser mártir por amor a mí cuando era niño. ¿Temes ahora hacerlo por amor a mí glorioso? Mi gloria consistiría en seguirte, Señor. Soy pobre e ignorante. Todo lo que podría dar lo he dado con buena voluntad. Ahora lo que querría sería seguirte, pero hágase como tú quieras, ahora y siempre. Jesús pone sobre la cabeza de Isaac la mano y la mantiene haciendo una larga caricia mientras dice a todos los presentes: ¿No tenéis preguntas que hacerme? Son las últimas lecciones. Hablad a vuestro maestro. ¿Veis cómo los pequeños tienen confianza conmigo? En efecto, también hoy Marciam apoya la cabeza en el cuerpo de Jesús, pegándose fuertemente a él, e Isaac tampoco ha mostrado reticencia en exponer su deseo. La verdad sí, tenemos preguntas que hacerte, dice Pedro. Pues preguntad. Seguimos en el próximo capítulo.